Información nueva sobre los cambios de gabinete. Javier Negre, uno de los directores de La Derecha Diario, está recibiendo información desde donde se están cocinando estos cambios. Milei reinventado, inminentes cambios en el gabinete. Recién hablábamos un poquito en la tanda sobre el rol de Santiago Caputo. Sí. Y bueno, la renuncia de Francos, ¿no? Bueno, pues según fuentes de Rosada, lo que me dicen es que agradecen y destacan que Guillermo Franco se haya ido en buenos términos. Descartan que vaya a ocupar a corto plazo una nueva posición en el gobierno. Ellos piensan que Guillermo Franco está en su cabeza porque él aspiraba a ser canciller y le sorprendió lo de Pablo Quirno, que pueda pedir una embajada. Y de hecho no lo descartan por el hecho de que ha sido muy diplomática su salida. Ellos destacan de al menos no nos ha hecho un Wertheim, de renunciar antes de las elecciones. Un Wertheim, claro. Claro, Guillermo Franco en sus últimos meses no han sido buenos, ha tenido muchas tensiones con la Fuerza del Cielo, con gente muy querida como el Gordodán públicamente. Él no entendía, ¿no?, esa forma de comunicación que yo banco. Y ahora lo que quiero adelantar es que, claro, Santiago Caputo es una persona que tiene mucho poder, ha manejado esta campaña electoral, lo confirmó Milei. Todavía no está decidido qué posición va a entrar del gobierno, pero es cierto que él, como le gusta hacer las cosas, en la sombra tiene mucha comunicación con los gobernadores y ha resuelto muchos problemas con los gobernadores lo valoran, tienen interlocución con él y una persona plenamente ejecutiva. También se está hablando de la Secretaría de Comunicación, quien sustituye a... Ah, esto es importante, escuchamos, es importante Adorni. Y nuevo. A mí lo que me dicen es que en principio va a ser Javier Lanari el que va a gestionar todo el Departamento de Comunicación. Yo tengo otra información. Pero no está decidido la vocería. La vocería... Claro, o sea, a ver, en la estructura de la Secretaría de Comunicación quedaría Javier Lanari, pero no sería el vocero del presidente. Eso es lo que se tiene que decir. Lanari va a ser el gestor, o sea, de esa Secretaría de Comunicación, que Adorni hace un trabajo excelente, es un gigante, y él tiene una capacidad de trabajo. Yo me alegro mucho por él, pero es cierto que al final tampoco los resultados en cuanto a la posición de fuerza de Francos y de Lisandro en Tucumán no fueron nada buenos, y también el tema personal de que Franco estaba cansado. Es cierto que la relación con los gobernadores, viajar por todo el país, se necesita más dinamismo, más actividad, y ahí buscan un perfil como Adorni, que es un todoterreno. Sí, pero sobre todo lo que valoran, y dicen inofensivo, no tiene inofensivo en el buen sentido, no tiene internas, nada, toxicidad con nadie. Nada. Pero vos, Gasu, decías recién que tenías otra información sobre que el vocero no va a ser vocero, coincido con Javier. Va a ocupar un cargo muy importante en la estructura, además es hombre del futuro jefe de gabinete. Lanari es el hombre de confianza de Adorni, por lo tanto van a subir sus acciones dentro del gobierno. Adorni es Karina Milei, es el contrapeso perfecto para Santiago Caputo. Santiago Caputo va a tener un ministerio que se creará o algo que tenga su firma. Ahora lo vamos y que a va contar, a manejar seguramente algunas relaciones con infraestructura, con energía y con otras áreas, y también posiblemente con los gobernadores, relaciones políticas. A ver, pongamos la foto, pongamos, así lo contamos con la foto de lo que cambiaría. Bueno, esto está, por supuesto, armado ahora. Los que podrían cambiar, bueno, ya lo sabemos. Ahí Manuel Adorni, nuevo jefe de gabinete. Ahí lo que está el lugar, quién va a ser el vocero en lugar de Adorni. Exacto, claro. ¿Quién va a ser el vocero en lugar de Adorni? Así o tal vez la jefatura de gabinete, gestión Adorni, pretenda darle esa función al ministro coordinador. Acá teniendo a Manuel Adorni dentro de la Casa Rosada. Porque, a ver, queremos ser muy cuidadosos con la información para que no pase lo que le pasó a Nancy Pasos. ¿Vieron lo que le pasó a Nancy Pasos? Lo tenemos ahí para mostrar. Queremos ser cuidadosos para que no nos pase esto. ¿Lo tenemos? Bueno. Bueno, seguimos entonces con... Ahora vamos a ver... No, pero, Laura... Cuidadosos, porque estamos también especulando en un punto. Y que no nos pase esto, mirá, ante lo que dijo Nancy antes de las elecciones. Yo a esta altura estoy en condiciones de asegurarte que el mapa argentino no se va a pintar de violeta el lunes, ni mucho menos. Que va a quedar bastante escuálido si uno tiene que contabilizar cantidad de provincias reales donde la Libertad Avanza vaya a terminar primero. En muchas otras provincias, los gobernadores, algunos aliados, digamos, entre sí, en estas provincias unidas, van a terminar ganando, y en otros muchos distritos va a terminar ganando el peronismo. Va a ganar en muchos más distritos de los que ganó hace 4 años atrás. El peronismo en la elección del próximo domingo va a tener más cantidad de diputados de los que tiene que renovar.
Bueno, hay que chequear la información. Sí, puede fallar. Igual bien lejos de Nancy Pasos. El viernes a la noche vos llamabas a algún ministro o secretario de ministros y te decían ganamos Capital y ganamos con suerte otra provincia que seguro es Mendoza. Nadie creía dentro del gobierno que iban a ganar provincia de Buenos Aires. Nancy Pasos se fue al extremo, ¿no? Bueno, había encuestas que decían que en el techo, digamos, en los pronósticos más optimistas, Javier Milei podía tener entre el 40 y el 41%. Nosotros el miércoles teníamos algunos datos. Hubo una consultora que a nosotros ya nos avisó y avisó al gobierno de que se iba a pintar el mapa de violeta. Es cierto que el gobierno en sus encuestas tenía un empate técnico, pero el domingo ya por la mañana a nosotros nos cuentan en sus sondeos internos que incluso se puede ganar la provincia de Buenos Aires. Pero es cierto que hubo muchos medios tradicionales que, como siempre, se anticiparon en base a sondeos falsos, que habría que también investigar quién hace esas muestras, o qué está pasando en Argentina, que nunca aciertan y que hay medios que no la ven. Pero fundamentalmente, al final, lo que quiso la ciudadanía es no al kirchnerismo, quiso estabilidad económica, quiso progreso y quiso, obviamente, valorar que ahora Milei está cerca del hombre más importante del mundo, el que decide las decisiones geopolíticas y económicas, que es Trump, que eso que yo estaba ese día en la Casa Blanca, muchos medios dijeron esto va a ser un desastre y al final la jugada de Milei del gobierno salió. Y pasa fue que increíble, también fue un poco una expresión de deseo, me parece, lo de Nancy Pasos, que terminó quedándose sin nafta. Me parece que no responde, bueno, un poco a lo que la Argentina sentía, porque al fin y al cabo, si uno ve no solo esto, sino las demás intervenciones de Nancy Pasos en la semana, fueron todas muy oscurantistas y fueron todas queriendo vender que la Argentina se prendía a fuego, y me parece que la Argentina votó en otro sentido. Si me permitís, quería agregar algo más con respecto. Sí, claro, bueno, agradecer a Guillermo Franco por el enorme trabajo que ha realizado como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Nos ha permitido en muchísimos aspectos avanzar en leyes que hubiese sido muy difícil sin él, y por supuesto a Lisandro Catalán por haber hecho un excelente trabajo como ministro del Interior en un momento complicado, porque digo, ser ministro del Interior y mantener una relación con gobernadores en un periodo preelectoral en la cual hay hay mucho en juego, es complejo, y bueno, gracias y felicitaciones a Manuel por haber asumido. Bien, bueno, Iñaki Gutiérrez, ustedes saben que maneja, a ver, corregime vos, todo el área digital. El TikTok del presidente. El TikTok del presidente. De Javier Milei, en realidad, porque fue cuando era ciudadano, fue cuando era diputado. Cambiaste de lugar. Vayamos buscando, hay algunos, Ana, mucha gente, digamos, así como bueno, muchos kirchneristas, no quiero personalizarlo en Nancy Pasos, hubo otros, por ejemplo, Maslatón, que también hizo un pronóstico que, bueno, hace 25 años que la viene pifiando. Tenemos un corte, vayamos buscando, de Malamud, hay otro de Pañi que es muy interesante, y uno de Tenenbaum, que quiero que lo peloteemos acá en la mesa. Leila, Yani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Respecto a esta mujer que recién veíamos, es otra de las tantas periodistas que se dedican a desinformar, a instalar mentiras, a instalar operaciones para intentar desestabilizar al gobierno de nuestro presidente. Además de la expresión de deseo, quiero aclarar eso, que siempre son esos que intentan desinformar e informar la mentira por la cual reciben un sobre todos los meses para instalar en la sociedad. Respecto a esta elección, realmente quiero hablar de Nancy Pasos. Sí, por Nancy Pasos, sí, por esta mujer. Bueno, hay mucha pauta, por Nancy Pasos. Pauta, claro, sí, obvio, por supuesto. No son periodistas que informan. Un periodista tiene que se instruye y se prepara para informar. Hay ciertos profesionales de la comunicación que se dedican a instalar mentiras y operaciones, lamentablemente, contra un gobierno, contra personas, desde gobiernos hasta personajes del espectáculo, ¿no? Bueno, tenemos, perdón, Leila, te interrumpo un segundito, sí. Tenemos información urgente, vamos. Acaba de tuitear Manuel Adorni, el flamante jefe de gabinete. Y acaba de escribir: quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de gabinete de ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Franco. Asimismo, quiero agradecer a todo el gabinete, con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente. Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Fin. Mención para Karina Milei en este tuit. A ver. No, claro, es el flamante jefe de gabinete que en su primer tuit
ya electo en ese cargo o designado en ese cargo, menciona a un integrante del Triángulo de Hierro, a Karina Milei. Entonces, primera mención en esta película de los cambios en el gabinete después del triunfo electoral de La Libertad Avanza. Y déjame comentar, Laura, Adorni va a ser el tercer jefe de gabinete del mandato de Javier Milei. Comenzó Nicolás Pose. Luego llegó Guillermo Francos y ahora es el turno de Adorni. Interesante pensar que qué distinto puede tener Adorni respecto a sus antecesores, por un lado, y por otro lado estaba repasando, ¿no?, el gabinete, el dinamismo que tuvo el gabinete de Javier Milei, porque, por ejemplo, hubo cambios en la cartera de Salud, el Ministerio de Infraestructura dejó de existir, la Cancillería también tuvo cambios, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior. Ya sabemos que va a haber cambios en el Ministerio de Seguridad y en el de Defensa, y hay dudas sobre la continuidad del Ministro de Justicia, Cuño Libarona. Bueno, a esto íbamos, como te venimos contando todo el programa, qué es lo que está pasando, y te vamos a seguir contando lo que está pasando. Seguimos entonces con las placas de lo que viene, de lo que puede pasar, de los que van a, digamos, de los que van a cambiar, los que podrían cambiar. Cuño Libarona el sábado a la noche estaba fuera del gobierno. Domingo, después de las elecciones, estaba recontra dentro del gobierno. Y yo te digo ahora que está bastante en dudas. Yo tengo la información de que Cuño Libarona está en dudas de qué decís. Decisivo, ¿no? Decisivo, no, mi información es que Javier dice que en principio Cuño Libarona no va a seguir. Él está también muy cansado, o sea, pero a nivel anímico le han hecho bastantes operaciones. Él tiene la vida solucionada y si se va, sí, será muy bien, pero en principio no van a contar con él. Y lo que quería destacar rápidamente de la campaña electoral es que el gobierno gestionó muy bien la expectativa electoral. En la de la provincia de Buenos Aires vendieron que casi iban a ganar al kirchnerismo, y en esta te iban diciendo continuamente, oye, empate técnico, y públicamente iban diciendo que las cosas iban peor de lo que realmente pintaban. Y hay una cualidad que Adorni han valorado mucho, tanto dentro del gobierno para este cargo de jefe de gabinete, es la paciencia que tiene para gestionar egos. Porque la gestión de egos que ha hecho en esa sala de prensa de Rosada, donde los periodistas tienen mucha personalidad, tiene una enorme paciencia y tiene mucho humor, además. Sí, y los gobernadores que tienen un enorme ego, muchos de ellos, tienen una mano izquierda, una templanza, una paciencia que va a ser increíble, ¿no? A ver, Mariano Cuño, ministro de Justicia, mi información es que él en febrero además tiene que viajar por razones personales a Alemania, y que lo que más suena, su reemplazante es su segundo, Sebastián Amerio, hombre de Santiago que Caputo. es un hombre exactamente de Santiago Caputo. Vamos a seguir porque tenemos mucha información y exclusiva para contarte de los futuros o lo que se especula sobre los cambios de gabinete, información y también cosas que van a suceder. Hernán Reyes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Bueno, esta noche especial... Estoy en una reunión medio privada, me parece. ¿Por qué? No, digo, cambio de gabinete, estoy medio prestado. Sí, no, bueno, pero quería tu opinión sobre el cambio de gabinete. No, me parece bien. Sobre el tema de Francos, ¿no? Cambio... A mí lo de Franco me parece una pérdida muy valiosa para el gobierno. ¿En qué sentido? El presidente ganó de manera contundente. La pregunta es si acelera en un ánimo de soberbia, de imposición, o acelera en la idea de encontrar puntos de acuerdo y encuentro en la Argentina. La verdad que menos Francos y más Adorni, yo creo que no contribuye a esa dinámica de diálogo y de encuentro. Pero bueno, está por verse. Es una decisión interna del gobierno, tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Vos crees que menos Franco y más Adorni es menos negociación? El perfil que ha mostrado Adorni durante estos 2 años ha sido de confrontación, de agravio, ¿Tú crees? De disputa política, sí. En la sala de prensa ha contestado todas las preguntas. Eso es cierto, ha tenido siempre con ironía. Yo lo veo un perfil conciliador. No, puede ser que tenga esa muñeca, ¿no?, que vos planteás, pero sí lo que siento es que la tesitura de Adorni es una tesitura de confrontación y la tesitura de Franco era más de composición política. Veremos ahora, el presidente tiene en su mano una victoria de punta a punta del país. Me imagino que tiene todas las condiciones dadas para que su plan y su proyecto político económico se desarrolle. Yo creo que todavía la Argentina sigue teniendo los problemas que tenía antes, que no hay una política frontal de lucha contra la corrupción, que no hay un diseño institucional republicano en la Argentina, y esas agendas pendientes no están puestas en discusión. ¿Y la gente por qué vota a Milei? La gente lo votó porque confía en Milei seguramente gran parte de la ciudadanía, y por otro lado
entiendo yo que hay mucho miedo a la vuelta del pasado. Pero yo no pongo en duda la victoria. La corrupción del pasado y bueno, tal vez hay miedo también al presente, ¿no? A que si no votaban masivamente a Javier Milei se económicamente. Digo, me parece que es lo mismo el 2023, el voto bronca y todo eso. Nunca el voto a Javier Milei es un voto a Javier Milei, siempre... No, Iñaki, dije las dos cosas, dije que hay un apoyo importante decía, y aparte algo de miedo. Me parece que... Vos dijiste que ves una Argentina que no cambió. Claro, yo lo que digo no ves una Argentina sin inflación, no ves una Argentina con 50.000 millones menos de deuda, una Argentina con 12 millones menos de pobres. Mira, yo para mí, desde ¿qué teníamos que salir del kirchnerismo? De tres patas, la económica, la institucional y la política. Yo creo que en la económica Milei lo que hace es subvertir el orden y decir, bueno, ya no podemos vivir en Narnia, con emisión, con inflación. Eso me parece que lo plantea. Yo no estoy de acuerdo cómo lo ejecuta, pero me parece que es un activo del gobierno. Ahora, en términos de diseño institucional, de relación con los medios de comunicación, con la justicia, con el Congreso, me parece que repite la lógica kirchnerista. En términos políticos, Iñaki, lo que pienso también, y es para pensarlo, es, si nosotros veníamos de una discusión de fractura de la sociedad entre patria, antipatria, pensamiento binario, me parece que Milei lo que propone es eso también. Entonces yo te digo, la sociedad lo apoya a él, no es que digo todo es miedo, no, hay miedo y hay apoyo. Yo sigo pensando, y te lo digo en estricta minoría, porque la verdad que el 80% votó peronismo o libertarios. O sea, la visión alternativa a eso hoy tiene muy poco lugar en Argentina. Yo sigo pensando que eso hace falta. Pero antes hacíais la foto con Maduro y ahora con Donald Trump. Bueno, esa es la ridiculez de la Argentina. Quiero seguir con la información de los cambios de gabinete, pero vos querías decir algo, Leila. Después de la elección de septiembre y de octubre comienza una nueva etapa en la conducción de nuestro presidente Javier Milei. Él tiene el proyecto nacional de poner a la Argentina de pie. Lo ha hecho y lo ha demostrado en casi estos 2 años de gestión. A ver, obviamente se van a necesitar estos cambios necesarios que suman para que avance su proyecto. A ver, déjennos trabajar. No entiendo por qué vos decís de la lucha anticorrupción. Yo vengo de Capital Humano, en donde hemos denunciado a gerentes de la pobreza, hemos llevado a Beliboni casi a juicio oral, hemos denunciado el caso de los guardapolvos que próximamente están citados en indagatoria con una investigación de él y nosotros la profundizamos. Hemos denunciado comedores fantasma. Hemos hecho una lucha desde el ministerio de la ministra Sandra Petovelo contra la corrupción como nunca antes vista en la historia de nuestro país desde el Ejecutivo Nacional. Entonces, que digas eso, la verdad que me Leila, lo digo. Bueno, chicos, quiero que vayamos a información, después seguimos debatiendo. Vamos a lo que cambia, digamos, lo que cambia y lo que queda, porque hay varios posibles sucesores. A ver, en el caso de Martín Menem, a ver qué información tienen Nachito Grimaldi y Luis Gasulla. Mi información es que los Menem, Lule y Martín Menem van a estar abocados a manejar el Congreso y al armado territorial. Y ahí hay que ver si no entra en contradicción, Javier, con Santiago Caputo, ¿no? Porque decíamos que Santiago Caputo va a tener la relación, o ya la está teniendo, con los gobernadores. Yo es que creo que las tensiones que hubo efectivamente entre Santiago y los Menem, que se evidenciaron en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que se han pacificado bastante, que los medios siguen operando, siguen publicando, ¿no? Pero yo al final que tengo buena relación con las distintas familias, al final ese clima de guerra frontal que sí notabas en las provinciales de Buenos Aires, yo ahora no lo viví. Los que hemos estado en la campaña siguiendo, que a mí me decían, no te vengas de Estados Unidos donde estoy viviendo ahora, apoyar a Milei desde tu medio de comunicación, que se va a estrellar. Y yo lo veía, lo percibíamos en la calle, yo estaba con Iñaki en Tucumán y se veía la ilusión de la gente en las distintas provincias. Entonces yo veo que ahora esas internas se están apagando, que Martín Menem ha hecho un gran trabajo como presidente del Congreso, con mucha paciencia, con mucha mano izquierda, que el tipo está de lunes a domingo tratando de negociarlo y que ha habido medidas que han sacado adelante gracias a él, pero sí que es cierto que cuando le han golpeado duro, cuando le han golpeado a Lule Menem, pues eso ha llevado a un debate interno que ahora tendrán que tomar decisiones. Pero yo, a los que le han acusado de corrupción, todavía le estoy diciendo a los operadores del kirchnerismo que todavía no han puesto ni una prueba encima de la mesa. O sea, que decían que iban a salir un montón de pruebas contra Karina, contra los Menem, todavía no he visto ni una sola prueba. Y influenciaron unas elecciones pasadas en base a teorías falsas, fake news, y todos estos operadores, todos estos periodistas que contribuyeron al mal de Argentina, porque eso genera inestabilidad en los mercados también, deberían hacérselo mirar o jubilarse algunos, pues siguen sin verlo de Milei, ¿no? Vamos a Patricia Bullrich. Bueno, sabemos Patricia Bullrich obviamente va a dejar el Ministerio de Seguridad, va a ir al Senado, ahí la tenemos a Patricia. Hoy hablé con personas cercanas a Patricia, va a ser presidente provisional del Senado y Gasu, viste que se decía, bueno, Patricia tuvo un triunfo muy rutilante, que quería ir hacia la jefatura de gobierno.
Bueno, en realidad, hoy lo que me cuentan es que está más... Bueno, pero viste que acá siempre se perfila de aquí a 2 años. Hoy muchos analistas están diciendo, bueno, Javier Milei está en condiciones de ser reelecto, hace una semana no. Bueno, Patricia le gustaría ir como candidata a vicepresidenta en la fórmula de Javier Milei. ¿Quién reemplazaría a Patricia? Recién lo dijiste vos, Gazú. Alejandra Monteoliva, que es su segunda. Sí. Ya hablamos de Mariano Cunio, de los Menem, hablamos de Santiago Caputo, te lo reiteramos, va a tener un Ministerio del Interior potenciado, va a estar a cargo de las inversiones extranjeras, lo que hablábamos antes con Pancho, por este vínculo paralelo que él abrió con la administración de Donald Trump, eso se valoró mucho dentro del gobierno. ¿Y quiénes son los intocables? Hay algo que me parece que nos estamos olvidando y que se quedó sin sus padrinos políticos. ¿Daniel Scioli va a seguir siendo ministro de Turismo? Buena pregunta. Llegó a ese cargo a través de Guillermo, secretario de Turismo. Él llegó a ese cargo a través de Guillermo Francos y tenía excelente relación con 2 personas que se están yendo del gobierno, Catalán y Francos. De hecho, estuvieron el domingo juntos. Yo pregunto. Te puedo decir, la relación que tiene Daniel Scioli con Karina Milei y con Javier es excelente. O sea, y valoran, de hecho, me consta, el trabajo que está haciendo no solo en turismo, sino en deporte, incansable. De hecho, ahora ha conseguido un montón de inversiones de grupos hoteleros españoles. Van a venir más. Y sobre todo que él controla mucha información de los enemigos. Y se conocen hace muchos años. ¿Cómo de los enemigos? Del kirchnerismo, del peronismo, viene de ahí. Él el miércoles yo hablaba con él y él fue la única persona que me dijo que la Libertad Avanza podía ganar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un optimista desde siempre, ¿no? Con fe, con esperanza. Pero es cierto, pero lo que es un tipo que la vio y se cambió. Yo nunca lo escuché. No, y se conocen hace muchos años. Piensen que Milei fue asesor de Scioli cuando Scioli era gobernador en su momento. O sea, que el vínculo político entre Scioli y Milei es... Y acaba de lanzar una campaña de turismo para atraer el turismo norteamericano, que la ha dirigido él, y quitarle ahora en medio de esta estrategia, no sé, y en la FIT, en la Feria Internacional del Turismo, quien consiguió la gestión de que fuese Milei, que no estaba previsto, fue el propio Scioli. El vínculo es muy estrecho entre Scioli y... Se valoran, sobre todo porque Javier Milei valora mucho las personas que han tenido una transformación, una metamorfosis, gente que viene del socialismo, de la izquierda, y la ven, y lo valora mucho y la lealtad. Pero Scioli igual cambió muchas veces. Sí, lo sé, pero la ha visto. Hay otros que siguen con discursos catastrofistas que hacen mucho daño a Milei y a la Argentina, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, lo que he notado mucho es concepto de optimismo, empresas españolas y empresas americanas que antes me llamaban diciendo, oye, me interesa Argentina, pero antes de las elecciones ninguna se animaba a invertir porque no estaba prevista reforma laboral, no había mayoría en el Congreso, no estaba prevista la reforma impositiva, pero ahora ha habido un aluvión de llamadas a las distintas cancillerías, a los distintos embajadores de inversiones que como la de OpenAI, centros de datos después de las elecciones. O sea, las embajadas han estallado estos días de peticiones de información de empresas que antes de las elecciones llegaban aquí y decían, oye, vamos a hacer una inversión, llegaban a la provincia y veían que tenían que pagar 30 impuestos distintos, que los sindicatos tenían un montón de poder y que los sondeos encima de Milei eran malos y los medios decían que estaba muerto, de repente resucita cuando nadie daba un duro por él o éramos pocos, y ahora el aluvión de optimismo que hay en la calle de Argentina también se ha llevado a los mercados y hay mucha gente que ha ganado mucho dinero invirtiendo en Eso lleva la mirada a 2 lugares directamente. Por un lado, Ministerio de Economía, el RIGI, ¿no? Donde llegan los proyectos de grandes inversiones y es la principal apuesta del gobierno para traer millones de dólares al país. Eso por un lado, pero por otro también ver qué pasa en el Congreso y revitaliza el rol de Bullrich en el Senado y de Martín Menem en la Cámara de Diputados para empujar las reformas que impulsa Javier Milei en la segunda mitad del mandato. Quiero seguir un poquito con los que cambiarían. Nos falta uno, que es Luis Petri, ministro de Defensa, que obviamente suponemos, ¿no? Va a asumir su banca, se va de ese lugar. ¿Y quiénes serían los reemplazantes? ¿Quiénes serían los posibles reemplazantes? Suena un militar fuerte, el teniente general Luis, mirá vos, ¿no? Presti, en vez de Petri, Presti. Un juego de letras, de palabras. Sí. Es el que más suena, por lo menos lo que me han contado es eso. Otra posibilidad es Marcela Rosas, que es su vice, y Luciana Carrasco, que es su jefa de gabinete. Así que bueno, Petri es otro de los que deja su asiento.
¿Alguien tiene alguna información? Sí. Luciana Carrasco hizo un trabajo muy interesante sobre lo que verdaderamente había pasado con Santiago Maldonado. Creo que estuvo trabajando en la Secretaría de Seguridad en su momento en Vicente López y es una funcionaria muy interesante. Sí. Se habla mucho del antiguo alcalde, intendente de Mar del Plata, Montenegro. Siempre le sitúan en las quinielas, ¿no? Pero es curioso, Petri se va a lanzar a gobernador en la provincia de Mendoza, y a mí la información que tengo de Bullrich, de su equipo más estricto, es que ella realmente, con el grandísimo resultado que ha sacado en Cava, viendo los datos, 50%. Se va a lanzar a ser jefa de Cava, a disputarle a Macri, a Jorge Macri. Sí. Bueno, eso de hecho sacó más votos que el propio Adorni, que sacó un grandísimo resultado. Sí, claro, hizo una elección espectacular. Bueno, hay como dos versiones, una que sería la compañera de, igual falta, ¿no?, de Milei, y otra que podría ser, hacer lo que ella le hubiera gustado, ¿no?, que es ser jefa de gobierno. En el caso, que le había fracasado la opción de ser presidenta. Vamos a ver a los intocables. Los intocables. Los que no, digamos, nada es intocable en este país, pero poner Karina Milei es intocable, ¿no? Triángulo de hierro. Triángulo de hierro. Toto Caputo, que en algún momento, ayer o anteayer, circulaba incluso como posible jefe de gabinete, sigue en su puesto. Sandra Petovelo. Muy valorada por el presidente. Una excelente gestión. Intocable, ¿no? ¿Cuál es la clave de Sandra Petovelo al lado de Milei? ¿La confianza? La honestidad. Y el gran trabajo que ha hecho, se ha puesto al hombro. Claro, arranqué cuando se conformó Capital Humano, que tenía adentro trabajo, educación, cultura, lo que era mujeres, desarrollo. Una gran ministra manejando todos esos monstruos de esos ex ministerios que eran trabajo, desarrollo social, nichos de la corrupción de los últimos 20 años. Nada más ni nada menos la persona que terminó con los piquetes en Argentina, digo, como si eso fuera un logro menor. ¿Qué te parece esto que está diciendo Iñaki? No, yo con Petovelo tuve la oposición. Yo con Petovelo tuve un contrapunto muy importante. El primero que denuncia a las organizaciones sociales soy yo, que denuncio a Emilio Pérsico por el plan Potenciar Trabajo. En función de esa denuncia se avanzó en la investigación penal y hoy tenemos una situación que es la siguiente: Beliboni está para ir a juicio oral, pero Pérsico no hay avances en la causa. Yo pedí a la ministra que por favor me facilite la información de la rendición de cuentas de todos los planes, de toda la facturación que yo acredité de punta a punta y la publiqué en la página que es nousaralospobres.com, y la ministra entiende que esa información no me la tiene que dar. En función de eso, déjame terminar. Dale, termina y yo te contesto. Dale. En función de eso hice un amparo, la ministra apeló y hoy está la Corte Suprema resolviendo. A mí lo que me interesa es que, más allá de la información, si la hace pública o no la hace pública, es decir, todas las facturas que recibió Pérsico manejó el 100%, obviamente, manejaba toda la guita, y se distribuyó a sí mismo el 50%, más o menos según lo que yo pude acreditar. Beliboni solo administró el 2% de todo ese dinero. Entonces yo lo que le pedí a la ministra es que por favor me dé esa información. Se negó, hice un amparo, está en la Corte. Lo importante es que la causa avance. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero desmantelar definitivamente es la idea de que la política social intermediada es una política social beneficiosa para las personas, que ahí hubo mucha corrupción. Y hoy por hoy el plan Potenciar, que está congelado, antes era la mitad del salario mínimo, hoy es un monto congelado, ya terminó Laura, no le están pidiendo contraprestación, o sea, no hay capacitación, no hay formación, los planes de desarrollo para esas personas están anulados, solamente hay mera transferencia. Entonces yo creo que la ministra ahí tiene una oportunidad. Leila, pero Leila, espera, quiero avanzar un poquito con la información. Igual necesito responder pero ahora le respondo. Quiero avanzar un poquito con la información, que es lo que la gente está esperando. ¿Qué va a pasar? Bueno, dijimos, Toto Caputo intocable, Sandra Petovelo, Pablo Quirno, recién acaba de asumir. Bueno, estamos armando nuestro rompecabezas. Una persona de la máxima confianza de Toto Caputo, ¿es así? Exactamente, porque él era secretario de Finanzas del equipo de Luis Caputo, un hombre de máxima confianza del ministro de Economía, que ahora llega a la Cancillería con un rol de darle una impronta a las relaciones internacionales del país con una visión más comercial. Sí.
de atracción económica. De hecho, una empresa de centro de datos planea invertir y ya 15 billones de dólares en Argentina. De hecho, van a iniciar la reunión la semana que viene. Es decir, ¿y esto lo logró Pablo Kirchner? No, eso va aparte, pero digo que a través del nuevo clima optimismo, de las nuevas medidas que va a aprobar Milei, o sea, hay distintas compañías multinacionales que van a tener que hablar de inversiones muy grandes, que tendrán que hablar con gobierno, con gente que sepa mucho de economía, cancilleres como Pablo Kirchner, y también con los gobernadores que juegan provincia y gobierno nacional, ¿no? Bueno, otro súper confirmado es Federico Sturzenegger. Hoy me contaban que va a haber una suerte de Ley Bases 2, así que prepárate, Hernán Reyes, Ley Bases 2, y aparentemente seguiría con su expertise, que son las desregulaciones. Nachito, vos tenés información sobre Federico Sturzenegger, el coloso, como le dicen. Exactamente, porque esta semana, en realidad el 27 de octubre, el día siguiente al triunfo electoral de La Libertad Avanza, compartió en sus redes un dibujo de Nick. Parece algo simpático, pero su contenido es bien serio. Ese dibujo de Nick, parece que el dibujante sabía algo. Muestra a Gaturro, bueno, que está ahí abajo, a una persona Nick calva, es muy... y un cartel que dice, faltan 50 días. Ustedes saben que Federico Sturzenegger fue famoso dentro del gabinete. No, digo, Nick es muy allegado al mileísmo, ¿no? Exactamente. Claro. Suele hacer varios dibujos de Gaturro acompañándolo a Javier Milei. Pero en este caso no lo pone a Javier Milei, sino a una persona, a un hombre calvo. Esto fue compartido en las redes sociales de Sturzenegger. Y ustedes saben que Sturzenegger, a propósito de ese cartel que dice faltan 50 días, fue famoso dentro del gabinete de Milei porque en su oficina, en su despacho, después de aprobar la ley bases, tenía un contador de días que era lo que faltaba para que finalicen las facultades que le dio la ley bases para avanzar con sus desregulaciones. Una fuente oficial de alto rango me confirmó que se faltan 50 días. Hace referencia al 15 de diciembre, fecha en la que el ministro planea entregarle al presidente Javier Milei los borradores de las principales reformas en las que está trabajando Sturzenegger junto con el Consejo de Mayo. Y después va a ser decisión del presidente qué hacer con esos borradores y luego remitirlos al Congreso. Un Congreso que ya tendría la nueva conformación. Y perdóname, ¿y las reformas cuáles son, digamos? Ahí está, las que se tratan en el Consejo de Mayo. Por un lado, reforma laboral. Por otro lado, la Ley Bases 2, que no solamente tendría cuestiones vinculadas al Código Civil y Comercial, sino modernización de la justicia y propuestas educativas. Y la reforma tributaria, que es algo que se trata en el Consejo de Mayo, ahí se elevan propuestas, en realidad corre por cuenta del Ministerio de Economía, líder ahí, Luis Caputo. Hay borradores bastante avanzados de reforma tributaria y reforma laboral. Bueno, recordemos que el presidente Javier Milei viene hablando de la reforma tributaria desde finales de 2024. Bien. Por lo tanto, no es un plan nuevo dentro del gobierno. Luis Gasulla, tenés información sobre el nuevo gabinete, el nuevo poder que está emergiendo en la Argentina. Esto es cambiante. Hoy, foto de hoy. Información de primer nivel. Hoy, a partir del lunes, cuando Manuel Adorni sea jefe de gabinete, la figura del vocero la va a tomar directamente Adorni. Van a confluir en su cargo las dos cosas. Prácticamente, y si el jefe de gabinete es el mejor vocero de todo lo que pasa en la gestión. Hoy no busquemos un reemplazo a Adorni como vocero, sino que las dos funciones las estaría ocupando Manuel Adorni. Pero esto es cambiante. Hoy te digo eso. Y la segunda cuestión, Patricia Bullrich va a ser jefa de bloque del Senado, es la idea. Y va a pelear en el 2027 por jefa de gobierno de la ciudad, como decía. Hay como un morbo ahí entre la relación entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, ¿no? ¿Cómo será esa convivencia? Hernán se ríe. La idea de Bullrich es ir por la ciudad de Buenos Aires. Entonces. Bien. Quieren atarla en corto a Villarroel y Bullrich es un perro de presa, me refiero. Ahora en el Senado no había un perfil político como Bullrich. Y ahora se va con gente de mucho peso, asesores, que los despilfarros de Villarroel ahora van a tener más acceso, ¿no? Bueno, ahora después nos contás, Javier, sobre los proyectos. Dijiste que había proyectos avanzados de reforma laboral y reforma tributaria. Leila, no quiero dejarte sin la respuesta que querías responder. Responder respecto a lo que estaba hablando de la ministra Sandra Petovelo. A ver, toda la información...
Vos no podés, me da la sensación que vos querés decir, no, el que mete primero preso a Beliboni, gracias. No, a ver, la ministra, y en esta causa en donde Beliboni está elevado y procesado a juicio oral por las amenazas, por la malversación de fondos públicos, por el manejo que hicieron con los planes sociales, hemos laburado 24/7, y me consta cuando fui subsecretaria legal, aportando la prueba fundamental en la causa para que este tipo quede procesado. Y Pérsico también en la otra causa y en esta que no ha sido llamado a indagatoria, bueno, tendrán que responder el Poder Judicial. Ahora, toda la información que vos necesitas y solicitas, pedilo en el marco de la causa judicial al Poder Judicial, porque hay una causa y una investigación que está en juego y en donde no se pueden relevar datos en una investigación penal. Entonces, no ensucies el nombre de la ministra Petovelo, que no te quiere dar información, porque es la primer ministra en la historia que cortó con los gerentes de la pobreza y los militantes del hambre en nuestro país y los llevó contra las cuerdas a Comodoro Pi. Y no solo a Beliboni, porque hemos hecho más de 32 denuncias por corrupción dentro de Capital Humano, en desarrollo social y en trabajo. Así que, por favor, en eso no voy a permitir defendida que Sandra ensucien el nombre de la Dos ministra cositas, Petovelo. datos. La causa está acumulada. Chicos, pero Laura, la causa está en el marco de acumulada. la justicia y no a la ministra. Está acumulada la causa. No pidas datos personales saber. porque vas a estropear la investigación. Bueno. No, dos cositas. No se pidió nunca Nada un dato más. personal, es un contrapunto con la ministra. La Corte Suprema va a resolver. Lo importante es que se avance en la investigación. Bueno, por Lo eso, que quiero dejá que decir es que el avance la problema no es investigación, Beliboni, por el favor. problema es más grande. Javier. Sobre. Nos decías que había borradores sobre la Sí, reforma no tengo laboral el y la dato reforma concreto, tributaria. lo que sabemos que va, o sea, algún atractivo empresarial, bajada de impuestos. O sea, Javier, el presidente no es muy partidario de dar ayuda, de dar subvenciones al emprendimiento, sino de generar un marco regulatorio que sea seguro jurídicamente y muy en connotación, o sea, con las provincias. Pero claro, si tiene un gobernador como Kicillof que no quiere aplicar el RIGI por un sectarismo ideológico y se van las inversiones a otras provincias, pues esas provincias con esta nueva sintonía que van a tener con los gobernadores, que están encantados con que haya una nueva interlocución, que es cierto que durante meses hubo tensiones, eso va a traer a muchas empresas de fuera a invertir en provincias y el gobierno nacional va a empujar. Y la reforma laboral, está claro que el principal objetivo es quitarle el poder omnipresente que tienen los sindicatos y que chantajean, extorsionan a los propios propietarios, y luego también darle más derechos a los propietarios de las empresas y no tanto solo pensar en los trabajadores, ¿no? Claro. Un informe del Que a Ministerio veces los empleados tienen mucho más derechos que el propio propietario de la compañía, que va con la lengua afuera, a propósito de lo que decías, hay que ayudar a todos, yo creo. Un informe del Ministerio de Desregulación esta semana se difundió, estudió que por año un trabajador paga 1.300.000 pesos a los sindicatos. Obviamente estamos hablando de empleados registrados, no estamos hablando del empleo informal, que es prácticamente la mitad de la población económicamente que los activa. sindicalistas hoy, que bueno, tienen una imagen negativa del 80%, representan un cuarto del mundo laboral, ¿no? Digamos, no es que un cuarto de los que trabajan son nada más, digamos, son representados por los sindicalistas. Pero te paran una empresa, te chantajean, y eso genera la mitad de la Argentina que trabaja negro, entonces no tienen el mismo poder que tenían En el discurso antes. oficial ese es el objetivo de la reforma laboral. Claro. Pasar esa población que está en trabajo no registrado a un trabajo registrado. Importante acabar con el proteccionismo, que hay muchos sectores, que me consta, ¿no? El textil cabreado, que están viniendo empresas de fuera, claro. Bienvenido al capitalismo, bienvenido al libre mercado. Sé más competitivo, lo que no puede ser que aquí en Argentina la ropa, que yo viajo por todo el mundo, pues sea mucho más cara y a veces de peor calidad que otras empresas que tenemos eso ya fuera. No sé ya si de peor que calidad. sea muy cara una camisa más aquí que en Estados Unidos, ¿por qué? Sí. Bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con determinados sectores? Quiero centrarme un poco con la oposición que viene, ¿no? ¿Qué oposición? Hay un grupo de gobernadores, Provincias Unidas, que está armando una oposición. Hay un tuit muy interesante de Luis Caputo, del ministro de Economía, donde habla, si lo podemos buscar, de la construcción de una oposición racional, ¿no? Y un poco también, Hernán, esto lo hablábamos el otro día con Lilita, cómo se posiciona, ¿no? Quiero que miremos este tuit de Toto Caputo porque me parece interesante. Digo, no puede ser que la oposición sea, o la elección sea Milei kirchnerismo. ¿Qué pasa en esta etapa? ¿Qué pasa a partir de ahora, no? Digo, sin una oposición racional, la Argentina no puede entrar en ciclos de convulsión, de volatilidad previos a las elecciones, porque hay una oposición que, como decía Milei, quiere defoltear, o cree en emitir sin
sin medida. Bueno, si lo encontramos, ¿sí? ¿Lo tenemos? Bien, bueno, ok. Bueno, Hernán. No, a ver, creo que el gobierno tiene una oportunidad, y tiene una oportunidad también, y como te decía antes, de sobre la victoria montarse en la soberbia y en la velocidad o abrir a la escucha. Nosotros venimos planteando hace tiempo, económicamente el gobierno cometió errores, la crisis de dólares que tuvo la Argentina fue consecuencia de no haber comprado reservas cuando debíamos comprar reservas para llegar a una elección con el tipo de cambio acomodado y sin inflación. Me parece que esa decisión nos costó muy caro a los argentinos. Yo creo que es importante dar un debate en términos de geopolítica, los acuerdos con Trump. Si bien acá se planteaba que la Argentina pasa de estar a UPA de Maduro o a rodillas de Trump, yo creo, no tengo ningún prejuicio respecto a las relaciones internacionales. Lo que sí creo que tenemos que tener una discusión seria sobre qué va a pasar con nuestros recursos, cómo nos vamos a alinear con Estados Unidos y qué consecuencia tiene eso respecto a nuestros mercados. Bueno, Digo, hay un montón de debates que se van a bajar aranceles, se va a comprar marca en Argentina. Tenés una posición de envidia. Nosotros en España, sí, Javier, pero vos tenés un problema que no es como España, la Argentina. El mercado argentino, a diferencia del español. Y al gobierno español no. Pero escúchame que te quiero decir algo. Te voy a decir un dato que te va a servir. Te va a servir un dato. Te va a servir un dato. Te va a servir un dato para entender la economía argentina. La Argentina es competitiva con Estados Unidos, no es complementaria. Nosotros no tenemos ninguna forma de complementariedad en el corto plazo con Estados Unidos, sino competimos en el sector agroindustrial. Entonces, el desafío argentino, y sí donde somos complementarios, ahí está la dificultad, con China y con la India. Entonces, si nosotros, en la dinámica que tiene Trump de administrar en la Argentina una posición geopolítica, nos libera aranceles, pero no nos permite a nosotros comerciar con ellos y nos impide tener comercio con otros países del mundo, puede tener consecuencias negativas. Fíjate lo que pasó con la baja de retenciones. Es muy largo. Fíjate cuando que pasó con la baja de retenciones. Nos queda poquito. Perdón. Quiero ver a Toto Caputo, a ver el tuit de Caputo, y quiero charlar un poquito sobre eso. Bueno, este también es largo. Mirá, creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo Cuca. Ya estaba claro en agosto del 2019 cuando Macri perdió por amplio margen las primarias, pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay. Si queremos graduarnos de país serio, que pueda traer inversiones, que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo-comunismo. Perdóname, una pregunta que se me ocurre. Después de esta elección, enorme victoria de Javier Milei y del gobierno, pero va a ser diputado nacional quizás el tipo más antidemocrático de la oposición, que es Juan Grabois. ¿Por qué el gobierno no fue a fondo con Juan Grabois en el FISU? Esa pregunta, ¿a quién se la haces? Quiera responder. Bueno, antes de eso, porque nos queda muy poquitito, no